Hola, hoy nos vamos a meter en la piel de unos detectives, pero unos detectives un poco especiales. La escena del crimen es nada menos que la antigua Grecia. Y las víctimas, bueno, digamos que llevan muertas ya unos cuantos miles de años. Pero ojo, porque sus tumbas, sus huesos, todos esos objetos que dejaron son pistas. Pistas fascinantes. Y lo más curioso es que, si sabemos leerlas, no nos hablan del más allá, no. Nos cuentan algo mucho más cercano. Cómo vivía, qué poder tenía y a qué le temía la gente que los enterró. Pensemos que estamos ahora mismo caminando por el cementerio del Cerámico, allí, en Atenas. Cada estela que vemos, cada muro de piedra, es como un capítulo de un libro. Y esto, claro, nos lleva a la gran pregunta de esta investigación. ¿Cómo es posible que los antiguos griegos usaran a sus muertos para, en realidad, hablar de ellos mismos? Pues venga, vamos a empezar a descifrar este misterio. Vale, como en cualquier investigación que se precie, lo primero es saber con qué contamos. Y no, aquí no hay lupas ni tubos de ensayo. Para reconstruir este puzzle increíble del pasado, los arqueólogos tienen tres tipos de pruebas clave. A ver, tenemos tres tipos de pistas fundamentales. Por un lado están los textos literarios, como los de Homero, ¿verdad? Que nos dan esa visión más idealizada, más heroica. Luego tenemos las inscripciones, los epitafios, que son como mensajes directos, muy breves, de los vivos para recordar al difunto. Y por último, la prueba reina, claro, los restos arqueológicos, la tumba en sí, el ajuar, los huesos. Esa es la evidencia física que no miente, aunque eso sí, interpretarla tiene su qué. Y esta frase es importantísima. Para un griego de la época, el pánico absoluto no era morirse, ¿qué va? El verdadero terror era que no te enterraran. Y precisamente esa obsesión cultural por tener un entierro digno es la razón por la que hoy tenemos un registro arqueológico tan rico. Es que es literalmente el motor que genera todas las pistas que vamos a ir viendo. Bueno, ya tenemos las fuentes claras, así que vamos a la escena del crimen. Toca reconstruir el ritual, esa especie de drama familiar y social que se ponía en marcha en cuanto alguien moría. Porque es justo ahí, en esa secuencia de actos, donde se van creando las pistas que siglos después los arqueólogos van a encontrar. A ver, el funeral griego era un tema puramente familiar, ¿eh? Aquí no había sacerdotes profesionales ni nada parecido. Y todo se desarrollaba como en tres actos. El primero era la prótesis. Ahí el cuerpo se lavaba, se vestía y se exponía en casa para el duelo. Después venía la ekforá, que era la procesión, que por cierto muchas veces era de noche hasta la necrópolis. Y por último, la deposición, el momento final de dejar el cuerpo en la tumba o en la pira. Y lo bueno es que el arte nos ha dejado una especie de guión gráfico de todo esto. Miremos, por ejemplo, esta crátera que es famosísima. En la parte de arriba se ve perfectamente la prosthesis, el cuerpo expuesto y alrededor las planideras. Y justo debajo la éfora con esa gran procesión de carros. Es genial porque aquí se ve clarísimo cómo las pruebas del arte y las de la arqueología encajan a la perfección, como en las piezas de un puzzle. Imaginemos, el ritual se acaba, el cortejo se va. Y ahora, ¡pum!, saltamos siglos en el tiempo y llegamos nosotros. El arqueólogo abre la tumba y aquí la investigación se pone de verdad interesante. Porque, ¿qué nos puede contar la propia estructura de la tumba? ¿Y los objetos que hay dentro? Claro, no todas las tumbas son iguales, ni mucho menos. Y esa diferencia nos dice muchísimo. Pongamos un ejemplo. Por un lado, tenemos la tumba de Cista, que es súper humilde, una simple caja de piedra. Y por otro, los monumentales tolos micénicos. La arquitectura aquí no solo está para honrar al muerto, es una declaración pública, es una forma de gritarle al mundo la diferencia abismal que había entre un ciudadano de a pie y una élite que tenía el poder de construir auténticos palacios para sus muertos. Y si hablamos de ejemplos, aquí tenemos el caso definitivo. La tumba que se atribuye a Filipo II, el padre de Alejandro Magno. Con esa fachada que parece un templo y el ajuar tan rico que tenía, esto es mucho más que una tumba. Es una declaración política en toda regla. Es la forma de hacer material el estatus, la riqueza de la dinastía macedonia. Estaba construida para durar y, sobre todo, para impresionar por los siglos de los siglos. Y ahora hablemos de los objetos, del ajuar. Es una mezcla fascinante que nos cuenta mucho sobre sus creencias. Por ejemplo, encontrábamos objetos personales como fíbulas para la ropa o armas, cosas que definían quién era esa persona en vida. Luego objetos súper cotidianos, como jarras de agua. Esto nos dice que creían que los muertos seguían teniendo necesidades físicas, ¿no? Y como no, los objetos puramente rituales, los lécitos con aceites o la famosísima moneda para pagar a Caronte, el barquero. Cada uno de estos objetos es una pequeña pista sobre cómo se imaginaban ese viaje final. Bien, ya hemos visto la tumba y lo que había dentro, pero nos falta la pista más directa, la más personal de todas, el propio cuerpo. Y es aquí, justo aquí, donde la arqueología se roza con la ciencia forense.
Porque un esqueleto no es solo un montón de huesos, no, es un archivo biográfico completo. Un testigo silencioso que, si sabemos cómo hacerle las preguntas correctas, tiene una barbaridad de cosas que contar. Y la herramienta clave para este interrogatorio se llama paleopatología. Es básicamente la ciencia que nos permite leer en los huesos la historia de salud y de enfermedad de una persona. Es como tener una ventana directa, sin filtros de ningún tipo, a cómo era de verdad la vida de la gente de a pie. Es que de verdad los huesos hablan. Nos cuentan cómo era la dieta, si pasaban hambre o no, nos hablan de enfermedades crónicas como la artritis por un trabajo físico muy duro, incluso nos muestran marcas de violencia. Pero es que la cosa va más allá del individuo. Por ejemplo, se ha visto una alta incidencia de hiperostosis porosa, que es una marca que sale en el cráneo por la anemia en restos del final de la Edad del Bronce. Esto es una pista tremenda que apunta a una crisis de salud general. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Pudo ser esto uno de los factores que llevó al famoso colapso de la civilización micénica? Ahí es nada. Vale, hasta ahora hemos estado mirando tumbas individuales muy de cerca, pero ahora toca dar un paso atrás. Vamos a alejar el zoom y a mirar el cementerio como un todo, como si fuera un paisaje, porque, os lo aseguro, su organización no tiene nada de casual. Y esto nos lleva a una de las ideas más potentes de toda la arqueología funeraria. Y es que la necrópolis, la ciudad de los muertos, es en realidad un mapa de la sociedad de los vivos. Cómo estaban distribuidas las tumbas, su tamaño, quién tenía derecho a ser enterrado ahí, todo eso era un reflejo directo de la estructura social, del poder de cada familia y de las tensiones que había en la polis. Y ojo, que esto no es solo una teoría bonita. La propia historia de Atenas nos lo demuestra. El simple derecho a tener un entierro formal no era para todo el mundo, y fue cambiando según el clima político. Había periodos de más integración, como en el geométrico tardío, y ahí el derecho se ampliaba a más gente. Pero luego, en épocas de dominio de la aristocracia, se volvía a restringir. El cementerio se convertía literalmente en un espacio de exclusión y de privilegio. Y una de las formas más claras de organizar este mapa social era el períbolos. ¿Qué era? Pues eran unos recintos de piedra que agrupaban las tumbas de una misma familia. Era una manera muy visual de reforzar la identidad del linaje, de marcar su territorio en ese paisaje de la memoria y, por supuesto, de demostrar su estatus y su continuidad frente al resto de familias de la ciudad. Así que, al final de toda esta investigación, la conclusión parece bastante clara. La arqueología de la muerte nos enseña que las tumbas en el fondo no son para los muertos, son para los vivos. Son un escenario donde cada sociedad pone en escena su poder, sus relaciones y sus valores más importantes. Y esto, claro, nos deja con una última pregunta para reflexionar. Dentro de 1000 años, cuando alguien estudia nuestros cementerios o incluso nuestros monumentos digitales, ¿qué historia contarán sobre nosotros?